Buenos y santos días, República Dominicana. Muy buenos días a todos ustedes que nos ven cada mañana aquí en Matinal a través de Telemicro Canal 5, Telemicro Internacional y por las redes sociales. Hoy es jueves 4 de noviembre del año 2021. Muchísimas informaciones. Nosotros hablaremos aquí de todo, como siempre, desde las 6 de la mañana hasta las 8. Estaremos con informaciones y entrevistas. Laura Castellanos, Percio Maldonado, Alberto Caminero, un servidor, estarán con ustedes durante estas 2 horas. Muy buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Ustedes? Todo muy Amanece. bien. Y apareció la imagen de Barbecue, del jefe de la banda G9, vestido de militar, con amenaza de sacar al primer ministro Ariel Henry de Haití, quien en el día de ayer precisamente abrió un espacio de diálogo con el presidente dominicano, Luis Abinader, y dice que su intención es tener unas muy buenas relaciones con la República Dominicana y que bueno, que en medio de todas estas diferencias y problemas que tiene Haití, bueno, pues haya ese tipo de diálogo entre la República Dominicana y Haití. El problema es que la República de Haití siempre conversa, siempre habla, pero al final nunca cumple lo que se promete. Mientras tanto, el líder principal de Haití se llama Jimmy Carricer, alias Barbecue, líder de el G9 y Arge. Parece que a Charicel le vendieron la camisa con barriga. Le hicieron la camisa con barriga, sí, ahí está en todos los medios. Ya él dio una rueda de prensa con los periodistas nacionales y con los internacionales. Dice su lucha contra la oligarquía, que junto a los políticos retiene el 95% de la riqueza del país. O sea que se ha declarado un Robin Hood, de acuerdo a estas declaraciones que él acaba de dar. Carricer, alias Barbecue, fusil al cuello y una pistola en el pantalón, trató de mostrarse que es como un buen hombre preocupado por el país y por la gente más pobre. Mientras eso ocurre, Haití sigue sumergido en territorio de nadie, donde ahí no hay cabeza que esté bien puesta, y quien realmente se habla de un militar que en Pedernales, por ahí por esa zona, fue secuestrado. Son de las informaciones que se dan desde la frontera con la República Dominicana. En el caso del presidente Luis Abinader fue claro y preciso, y ayer Laura Castellanos hizo hincapié en eso. El día anterior yo dije, no, es que ahí no está la información, ahí falta información en torno a la suspensión del visado a los estudiantes haitianos. Se tratan, y el presidente hasta dio en la mesa, cuando hablaba sobre el tema, decía, no es que se va el estatus de los actuales haitianos que estudian en la República Dominicana, seguirá. Lo que no va a ser es automático, porque la República Dominicana tiene que tener una supervisión completa y saber quiénes están y quiénes entran a la República Dominicana. Y parece ser
que por ahí había un negocio en torno a las visas de estudiante, que regularmente son unos 15,000, pero van centenares de estas visas que se han entregado de haitianos que llegan a la República Dominicana como supuestos estudiantes y son normales, son realmente visas normales. Dice que son 7,915 haitianos que fueron expulsados de Estados Unidos en un mes, según reportó la Organización Internacional de Migración. Esto sigue, no es que se pone negro ni que se pone color de hormiga, no, es que esto está así desde hace mucho tiempo. Ahora lo que hay que ver con estas amenazas del líder de la banda de haitiano Barbecue, que es el líder del G9, que amenaza con sacar del poder a Ariel Henry, quien es el primer ministro. Veremos qué pasará en esa nación, que ahí está en pantalla. Y miren, ese es el Robin Hood de la época haitiana. Bueno, vamos a ver. Hay varios temas aquí en este aspecto. Ayer apareció esta nueva figura justo con este discurso antipartido y antioligarquía. Hay un tema que yo creo que es bueno advertir al gobierno, porque ayer el primer ministro haitiano, a pesar de que el presidente dijo que Henry, el primer ministro, había llamado en varias ocasiones que tendrían en agenda conversar después del match que hubo con el canciller. Sin embargo, mientras eso sucedía, el canciller replicaba de nuevo una respuesta diciendo que el presidente de República Dominicana no era el presidente de la isla, como haciendo un reproche, ¿verdad?, que ellos tienen en su gobierno. Y yo creo que con esto hay que tener cuidado, porque conociendo uno los resentimientos históricos que a veces son animados por las cúpulas de ambos lados, es probable que el canciller esté mirando a República Dominicana como una buena manera de ganar un espacio político en Haití. Entonces sería bueno cuidarse de no estar respondiendo cada cosa que este señor se le ocurra decir en Twitter, porque pudiéramos estar abonando en su favor, ¿verdad? Sí. Y la otra cosa que quería decir con esto es, yo no sé por qué a veces al gobierno hay que salir a explicarle lo que explica, ¿verdad? Porque ayer el presidente tuvo que explicar un poco cómo iba a ser el procedimiento de la visa. Pero eso es un tema que debió quedar esclarecido una vez que se comunicó por primera vez, ¿verdad? Y yo me doy cuenta que el gobierno tiene un déficit en este aspecto. Siempre y casi todo se lo dejan al presidente. Con la reforma fiscal le dejaron al presidente 3 veces que explicara el alcance de la reforma y el retiro de la reforma. Pero nadie sale como a decir las cosas con la claridad. Es decir, estamos como agotando la última instancia como si fuera la primera. Sí, es así. Porque yo creo que lo que el presidente explicó ayer, una cosa muy simple, que debió ser explicado por los funcionarios cuando comunicaron que el gobierno estaba tomando la decisión de restringir el tema del visado. Y la otra cosa que quiero decir con el visado, y esto es alguna experiencia positiva que debemos sacar como país, como Estado. Yo tengo entendido que todavía en muchos consulados, y no sé si en todos, eso es un negocio particular. Mandamos funcionarios a enriquecerse ahí. Y obviamente un cónsul que dé visa, y en cada una de esas visas él tenga un interés particular, posiblemente no hay procedimiento que se cumpla de control de un Estado. Es decir, que yo creo que si eso es lo que está ocurriendo en Haití, evidentemente quienes han estado dando visa ahí posiblemente se han estado excediendo y posiblemente aceptando alteraciones de situaciones, porque un estudiante pasa por un procedimiento muy riguroso, que difícilmente, si hay controles, se puede escapar. Primero, él tiene que estar inscrito en una universidad dominicana. Tiene que someter una cantidad de papeles y de documentos
para usted verificar que quien está pidiendo esa visa va a ser un beneficiario a formarse en República Dominicana. De seguro que tendría que haber pagado una inscripción en una universidad y ser aceptado en una universidad. Entonces, yo no sé, yo creo que deberíamos revisar también esos aspectos, porque yo creo que es muy vergonzoso que nosotros mismos nos estemos metiendo en lío de 11 varas, como dicen, otorgando visa en la que alguien diciendo que ese estudiante resulte que sea un miembro de una banda. Ya ese no es un problema de Haití, es un problema de nosotros, ¿verdad? Y a quien tenemos que coger y ahorcar por donde sea necesario en el parque es a quien otorga la visa. Sí, es así. Para que no le echemos la culpa a Barbecue, a Charlize, ¿verdad? En medio de una situación de la tensión que se está viviendo en Haití, cualquier mecanismo de facilidad fácilmente se distorsiona. Claro. Y evidentemente hay que tomar las medidas para evitar que esto ocurra. Lo que pasa es que todo ha ocurrido en el contexto de una declaración fuera de lugar, de un contexto en el cual tiene un tono retaliatorio, Claro. En fin, pero más allá de eso... Y no bien explicado. Y sobre todo, diría yo, no bien explicado, porque de alguna manera desde el gobierno se está entendiendo que el pragmatismo está en contra de la buena comunicación y con la prisa de querer comunicar y decidir sin mayores procesos, pues se comete el error de dejar muchos temas sin suficiente base. Cabos sueltos. Y eso puede resolver algunos problemas en el cortísimo plazo, pero genera más problemas en el mediano y en el largo plazo, porque las decisiones gubernamentales no pueden ser tomadas ni de boca ni al momento, sino que deben tener, se supone, algún tipo de base. Y creo que el déficit que está teniendo el gobierno con relación a este tema tiene varias señales. Yo diría que la principal de esas señales está en el Consejo Económico y Social, donde ya van varias reuniones y donde todavía no se conocen las propuestas formales de los temas. Me parece que el presidente, lo que le sucede en algunos casos es que se desespera con la situación. Y al desesperarse, pues termina yéndose alante de su equipo por su mismo interés en resolver los temas sin que esté necesariamente el trabajo previo. Equipo va muy lento. Bueno, sí, una cosa implica de alguna manera la otra. ¿Cuál es el ritmo que debemos seguir? Porque si tú no vas al ritmo del presidente y tú eres de los principales funcionarios, entonces tú vas lento definitivamente. Pero al fin y al cabo, ese déficit de trabajo de fondo, de escribir y que sean medidas no solamente que se sostengan desde el punto de vista técnico, sino que pasen los distintos parámetros, el parámetro de la legalidad, el parámetro de la constitucionalidad, entre otros, se puede convertir en un y el de la explicación para el gobierno. Pero porque las decisiones del gobierno deben ser entendidas de un primer viaje. Tú estás teniendo ese primer déficit. Claro. Como tú tienes ese primer déficit, necesariamente vas a tener el segundo déficit de comunicación. No, y el segundo a veces es más peligroso. Es más peligroso frente a la opinión pública, pero es que no tienes más que comunicar. Porque si tú tomas la decisión de boca, sin el fondo, sin el detalle, sin crear un instrumento que realmente permita darle más carne al asunto, bueno, pues entonces llega un punto donde tú explicas, sí, estoy suspendiendo. ¿Y cómo va a funcionar eso? Ah, estamos viendo. Claro. Porque no está el trabajo de fondo. Y creo que es algo de lo que el gobierno tiene que cuidarse. Primero, respecto a muchos temas que siguen sin tener una propuesta formal del gobierno en el contexto del Consejo Económico y Social. Y segundo, parecería haber un temor colectivo de parte de los funcionarios de asumir posiciones con los temas. Aquí hemos tenido un desfile de funcionarios, distintos rangos, distintas instituciones, distintos sectores, y a todos, sin excepción, se le pregunta dentro de los ámbitos de su competencia, bueno, ¿y qué es lo que hay que reformar en la Ley de Seguridad Social? ¿O qué es lo que hay que reformar en la Ley de Hidrocarburos? ¿O qué es lo que hay que proponer en una reforma fiscal? ¿O qué es lo que vamos a cambiar en la Ley de Partidos? Y ninguno se atreve a hacer un planteamiento abierto. No, es que hay que esperar que el asunto... Pero señores, eso tampoco puede ser así. Hay que esperar que el presidente hable. Eso tampoco puede ser así. Los funcionarios tienen que tener criterios, y no solamente tienen que tener criterios,
Se supone que si convocamos un diálogo nacional y tenemos ahí, bueno, ya no sé si son 2 o 13 mesas 12 de trabajo, se supone que ahí no se van a sentar a discutir objetivos e ideas generales. Hay 12 meses. Bueno, ya son 12 oficialmente. Se supone que hay propuestas concretas, porque el trabajo del gobierno en un proceso como ese es hacer propuestas concretas. Sin embargo, se nota una resistencia a mostrar esas propuestas, a discutirlas, a dejar que se ventilen. Y eso es peligroso en los gobiernos, porque se necesita que esas ideas se vayan careando, porque las reacciones iniciales van llevando esas propuestas al centro ideal de las mismas. Y eso no está ocurriendo. Bueno, eso es así. Yo creo que muchas veces, y no muchas veces, es falta de información. Porque en el caso del tweet, que son 40 caracteres, más o menos creo que esos son lo que permite... 140 caracteres que permite que tú puedas escribir en un tweet y decir, se suspende se decidió en el Consejo de Migración suspender las visas a los estudiantes y dejarlo eso así, sin dar ningún tipo de detalle, ningún tipo de otra información, de seguro que crea más confusión que la información que se quiera dar. Entonces de ahí es que comenzó a hacerse, a especular, a darse informaciones con medias verdades, con medias falsas, hasta que el presidente tuvo necesariamente que dar la información, decir, no, es que el estatus de los actuales continúan normal. Lo que no va a hacer es que es automático, van a tener que someterse a una situación de chequear que aquí no pueden llegar todo el mundo para evitar de que gente camuflada de bandas o de sectores con problemas en Haití entren a la República Dominicana. Y en función de eso, ¿verdad? Entonces es que se aclara. Pero eso debió haberse dicho desde el Consejo de Migración. El director de ahí debió haber dado una información completa y se evita ya este run de por lo menos 4 o 5 días. En el caso en el caso de Haití, de acuerdo a muchísimas informaciones que se tiene de ahí, que pudiera convertirse ahí ya no en una crisis política, social, sino en una hambruna, y que ahí hacia donde cogen no es hacia el oeste, es hacia el este, y en el este, en ese trayecto estamos nosotros. Entonces cuando esa gente no tenga que comer, cuando no tengan y entren aquí desesperados, no lo van a matar. Entonces hay que evitar y hay que comenzar las conversaciones. En el día de ayer vi por varias vías el nerviosismo o preocupación de muchos dominicanos y de indignación a la vez de un joven haitiano que hizo un video en el que decía, miren, nosotros, y se refería al alcalde de Santiago, decía él, que decía que si Haití tuviera militares, ya hubiésemos sido invadidos por los haitianos o en un enfrentamiento bélico en la zona fronteriza. Y él dice, ese es el único que tiene la información real. Porque nosotros, a mí mi madre, desde pequeñito, desde chiquitico me ha dicho que la isla entera no es de nosotros, decía ese haitiano. La isla de nosotros es entera de nosotros. Y hay muchos dominicanos buenos, bueno, pues se le enmendaría a una isla como una compensación por ser una gente buena. Pero eso no está, no es un video de un muchacho que se alocó y dijo eso. No, es que ahí está. Es que en el caso de la Constitución haitiana, en el caso de los sectores de clase
media y media alta, y desde que nacen le dicen que República Dominicana en su gran mayoría de los territorios le pertenecen a Haití y ahora son pobres, pero eso en el camino, cuando digo en el camino, en el futuro, pudiéramos nosotros dejarle a nuestros nietos un problema grave. ¿Por qué? Bueno, pues los estudiantes dominicanos, los jóvenes de 18 a 25 años, terminan sus estudios actualmente y no piensan en quedarse aquí en la República Dominicana. La mentalidad de ellos es salir y se están saliendo y se van a Canadá y se van a España y se van a Alemania, se van a Inglaterra y se van a otros países a estudiar, y después que estudian ya esos 2 años, 3 años, 4 años, lo agarra en una maraña que ya hacen familia y se queda en esos países, y nosotros nos vamos quedando precisamente con la parte fundamental de nuestro cerebro que estamos siendo exportados. Para concluir este tema de Haití, antes de irnos a la pausa, ayer el Consejo Nacional de Migración se reunió, adoptaron algunas medidas. Primero se declararon en sesión permanente, se anunció que se va a auditar el plan de regularización que hizo el gobierno pasado, se dice que se van a abrir unas 38 oficinas en el territorio nacional con el propósito de identificar a los ciudadanos extranjeros. Se limitará el acceso a los hospitales, se ha dicho, los hospitales públicos, para las personas, para los inmigrantes ilegales, y que solo se admitirán en el caso de emergencia. Ese es un caso delicado después que usted tiene el ciudadano adentro, porque hay situaciones que llegan de emergencia, pero hay situaciones que no atenderlo se hacen de emergencia en materia de salud. Y hay derechos, que son fundamentales y que se le deben a cualquier persona. Y que el país además es signatario de esos acuerdos. Bueno, y en el caso específico del derecho a la salud, por ejemplo, está previsto para todas las personas, no para los ciudadanos. En principio, en ningún país se admite que en un hospital se ejerzan funciones migratorias, es decir, que a un ciudadano se le atrape en un hospital para luego... Sí, porque la salud está primero. Dice que los sectores productivos, y aquí este es un tema importante, sumamente importante porque tiene que ver con la economía, dice que habrá reuniones con los sectores productivos para definir procedimientos de contratación de los inmigrantes. Eso es con la famosa ley del 80-20, ¿verdad? Yo diría que comenzando por el propio Estado, ahí tendría que ver cómo que va a manejar su asunto, porque la mayoría de la mano de obra en las obras públicas que es al revés, el 80-20. Exacto. Entonces, establece la ley que es 80% de dominicanos y 20% extranjeros, pero aquí es al revés, aquí es el 20% es de dominicanos y el 80% es de porque... ¿Cuándo vencen esos 3 meses? Nunca vencen. Los 3 meses que dio el Ministerio de Interior y Policía para revertir esa situación. No, pues yo creo que ya eso hasta pasó. No ha pasado. Debe estar cerca. Quizás vamos por 2 meses. No. Pero no ha pasado. Pero en el caso... Pero ahí viene un poco lo que decía. Anunciar muchas cosas sin propósito claro. Y sin poder garantizar que se cumplan. Claro, y sin garantizar cumplimiento es complicado, porque desacredita las acciones. Al final debilita las acciones. Entonces, yo creo que en este tema el país tiene que estar atento, porque Haití tiene su situación ahí. El presidente decía ayer que el primer ministro ha conversado, pero la misma expresión del canciller te dice que no hay con quién conversar, que no hay una expresión de gobierno, porque se supone que un canciller expresa la opinión del Estado, del gobierno nacional. Y el ministro va por un lado, el ministro parece que quiere paz, pero el canciller quiere pelea. Por tanto, quien está conduciendo hacia afuera es el canciller y no el primer ministro, es lo que aparece. Entonces, evidentemente que ninguno tiene la fuerza suficiente para asumir la vocería y garantizar que las cosas se hagan de una manera y no de otra. Pero es importante mantener ese contacto, es importante mantener la frontera vigilada, control con todas estas situaciones,
ver cómo ordenamos lo que sea posible ordenar en el orden interno, revisar el tema del visado, no solo en la coyuntura, yo creo que eso nos da pie para revisarlo en todos los países, porque a lo mejor en Haití tenemos un problema, pero en los otros estados, con otras situaciones, tenemos otra, ¿verdad? Porque hay más delincuentes de cuello blanco y de esas cosas, y de estas cosas que uno ve que a cada rato hay que estar buscando a alguien refugiado aquí, ¿entiendes? Entonces, yo creo que estas son situaciones que nos dan la oportunidad de afinar nuestros procedimientos internos para fortalecer nuestros sistemas. Señores, tenemos que hacer la pausa y venimos ahora.